En el fondo del mar todo se mueve sin parar. Corrientes que me envuelven, como que si me quisieran atrapar. Me jalan hacia abajo. No puedo respirar. Desde la orilla las veo levantarse. Son olas tan grandes y gigantes. Entonces, una sombra lo cubre todo a su paso. Nadie escapa de su abrazo. Cangrejos, persebres y peces de negro se tiñen en el ocaso. Y a mi papá, que se va a pescar. El mar también se lo quiere tragar. Se lo lleva con sus redes, con su bote y no lo quiere soltar. Cuando me subí a la tabla por primera vez, sentí miedo, pero también fuerza. Yo no creía que podría surfear. Tenía miedo y pensaba que con las olas grandes me iba a ahogar. Poco a poco le voy perdiendo miedo al mar. Confío cada vez más en mí misma y me siento feliz de surfear, nadar o cualquier cosa que me proponga. Las profesoras son como nuestras amigas, pero un poquito más grandes. Me han hecho sentir segura de pararme en la tabla porque antes yo no quería y a no tenerle miedo a las olas porque ellas no nos hacen nada. Hoy me he cogido 8 olas con Daniela y Emi y me he sentido épica. El mar es mucho más que un espacio para aprender a surfear. Es un espacio de conexión, de amistad y también de confianza. Es un lugar donde las chicas construyen su fuerza interna, como vencer sus miedos, construir autoestima, confianza en sí misma y también construyen su fuerza externa. Hacen ejercicios en la playa, meten a nadar y también surfean. Hola, mi nombre es Fernanda y estoy feliz porque ya estoy aprendiendo poco a poco a surfear. Pude meterme un poco más al fondo, vencí mis miedos. Me ayudó a confiar en mí misma y a surfear algunas olas. Me he llevado una ola bien grandes con mi tío Henry. Les doy gracias a ellas que aunque hayan algunos revolcones, igual vuelven a confiar en nosotros para volver a intentarlo. Ahí vamos parándonos poco a poco. También afuera del mar, en paralelo, estamos empezando a construir una comunidad de mujeres, como una cultura femenina, por donde hay tanto apoyo entre ellas y también están acompañándose en su crecimiento. Es increíble lo que pasa cuando un grupo de mujeres se junta y conecta con sí misma y la naturaleza. Cuando estamos juntas en el agua, yo siento una emoción muy grande estar con mis amigas, porque cuando estamos en el agua parecemos sirenas capullanas y lo somos.
encanta hacer nuevos amigos, amigas sobre todo, porque cuando llegué acá a Lobitos no había muchas mujeres, era como que me juntaba más con los niños, pero cuando hicieron las clases de mujeres y yoga, de verdad agradezco mucho. Ahí me empecé a juntar con un montón de niñas, podías hablar de lo que quisieras y ahí te escuchaban, estaban a tu lado, había mucha fuerza. Cuando una niña se sube por primera vez a una tabla, no es solamente un deporte, es un mundo de oportunidades que se le abren. En este programa no solamente surfeamos, también hablamos del territorio y la comunidad, y de lo que significa vivir cerca del mar y cuidarla. ¿Qué harían para proteger el mar, la ola, su ecosistema de surf, para que venga la gente, todo lo que hemos hablado? El mar es muy bonito, donde viven los animales como peces, tortugas y lobos marinos. Es su casa y también la nuestra. Gracias al mar, mi abuelo y mi papá pueden pescar. Vienen turistas y podemos surfear. Qué suerte de tener el mar tan cerquita de nosotras. A través de talleres aprenden sobre sus derechos, conservación y turismo, y el valor que tienen sus olas. Las niñas están aprendiendo con sus manos, con su cuerpo y con el corazón. Hicimos un taller de música y ahí nos enseñaron a tocar la guitarra y también hicimos una canción que trató sobre el derrame de petróleo y ahí aprendí que ya no habían animalitos porque se morían por el petróleo y los pescadores ya no podían pescar. Y también grabamos un video de pelícanas superheroínas donde yo también participé y aprendimos mucho sobre lo que es cuidar nuestra playa. Yo soy de Lobitos y ver cómo estas niñas, muchas de ellas hijas de pescadores como yo, se animan a preguntar, a crear, a contar sus historias, es muy emocionante para mí. Mi papá es pescador y ahora yo también quiero cuidar este lugar tan especial. Hace unas semanas nos fuimos a Yapato e hicimos una limpieza de playa porque la playa estaba súper sucia, con mucho plástico, muchas bolsas. Así que con el grupo de Mujeres y Agua empezamos a juntar la basura, aprendimos un poco de la contaminación que hacen también de las playas. El cine, el casino y más cosas ya están destruidas y no sabía que nuestro pueblo era tan bonito y tenía tanta historia hasta que empezamos a explorarlo juntas. Hemos recorrido Barrio Primavera, Barrio Militar, la iglesia, el cine, pero el lugar que más me ha gustado ha sido La Bola porque nunca he subido y he podido ver todos los Lobitos y me he dado cuenta que es hermoso. Me siento orgullosa de ser de Lobitos, de tener el mar y ser parte de esta comunidad. Conozco a varias de estas niñas desde hace un buen tiempo y lo que veo ahora es increíble. La magia que se está formando es maravillosa. Las niñas han creado un grupo unido, llenos de energía y sobre todo que tienen muchas ganas de aprender. En un lugar donde enfrentamos muchas problemáticas, su energía, su imaginación y esta manera de divertirse, de transformar estos problemas en soluciones, es esperanzador para un futuro lleno de cambios positivos. Hoy día nos hemos juntado aquí para hacer un mural. Vamos a tratar de abarcar las 4 paredes. Fue un regalo para nuestra comunidad y a la vez expresábamos todo lo que sentíamos. Yo me sentía tan alegre en pintar este mural porque conviví con todas mis compañeras, jugamos con pintura. Me expresé a través del arte en un mural tan grande que para nosotros fue nuestra primera vez y estábamos tan alegres de que lo expresamos y quisimos hacerlo lo mejor que podíamos. Hoy día he pintado una sirena gigante en la pared y me siento feliz. Hoy dibujé una sirena capullana y me siento épica. Espero y inspiro a demás niñas o mujeres o adolescentes a alzar la voz
y decir sus emociones. Una vez que llegó el proyecto de Mujeres y Agua, ella evolucionó. Hemos visto con los padres de familia en los diferentes cambios de las demás niñas. Mi pequeña ha mejorado su autoestima, ha aprendido a valorarse más y a quererse tal cual ella es. En ella veo una confianza enorme, al igual que me ayuda bastante en soltarla, porque ella se va como adaptando más a otras personas, va conociendo nuevas amigas. Se asocian muchas niñas de diferentes barrios, ¿no? Empiezan a ellas a conocerse más, se sienten libres, ¿no? Libres como mujeres. Poco a poco van soltándose, demuestran un poco más sus emociones. Es un ambiente muy acogedor. Y la verdad, muchísimas gracias, estoy muy agradecida por haber venido Mujeres al Agua y espero que siga y que nunca se termine. Le vamos a dar a continuación un pequeñísimo pedazo de todo lo que hemos vivido. Esperemos que les encante tanto como nosotros nos gustó ser parte de Mujeres y Agua.